Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos. Vamos a comentar, ya que este próximo domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario y este domingo fue dedicado por el Papa como el Domingo de la Palabra de Dios. Este domingo 23 de enero, la Iglesia celebrará por tercer año el Domingo de la Palabra de Dios. Esto fue instituido por el Papa Francisco en el año 2019, para que se celebre todos los años cada tercer domingo del tiempo ordinario. El Santo Padre estableció el Domingo de la Palabra de Dios a través del motu proprio Aperit Illis, en el que el Papa afirma que tras la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pedí que se pensara en un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Palabras del Papa Francisco. Dice, este domingo destacó el pontífice, será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la palabra de Dios. Este es el que nos pide que en la liturgia de este domingo haya una entronización del texto sagrado. Y recordemos que a partir del Concilio Vaticano II se le da un peso más fuerte a la palabra de Dios. Hoy en día tenemos está organizado de tal forma las lecturas en la misa que en 3 años no se repiten y en 3 años se abarca pues casi toda la Biblia. Entonces es importante, parte fundamental que nos dio este Concilio Vaticano II fue el darle un mayor peso a la palabra de Dios. Dice también el Papa, asimismo será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la palabra del Señor. En este domingo los obispos podrán celebrar el rito del lectorado o confiar un magisterio similar para recordar la importancia de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. También el Papa pide que algunos obispos también aprovechen esta fecha tan significativa para que es la palabra de Dios para dar el ministerio del lectorado o también el rito del lectorado también se le da a los que están, a los diáconos que están estudiando o también a un ministerio laico, ¿verdad? Que es el de los lectores. Entonces, también se puede aprovechar esta fecha para darle el ministerio a los lectores que son los que proclaman la palabra de Dios. El Papa subrayó que es fundamental que no falte ningún esfuerzo para que los fieles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la palabra, como sucede de manera ya habitual para los acólitos o los ministros extraordinarios de la comunión. Dice, los párrocos también podrán encontrar el modo de entregar la Biblia o uno de sus libros a toda la asamblea para resaltar la importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la profundización y la oración de la Sagrada Escritura, con una particular consideración a la lección divina. ¿Ok? Entonces, aquí el Papa nos pide leer, profundizar y hacer oración con la Sagrada Escritura. Y eso lo hacemos mediante el método de la lección divina, que también ya vimos en el curso que la serie de videos del curso de Biblia. Ahí vimos un poco de lo que es la lección divina. El 26 de enero del 2020, el Papa presidió el primer domingo de la Palabra de Dios y en su homilía dijo lo siguiente: hagamos espacio a la Palabra de Dios, leamos algún versículo cada día de la Biblia, comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente, dijo el Papa Francisco.
Pues aquí el Papa nos invita a una lectura de la palabra de Dios, hacerla parte de nuestra vida diaria. Y hoy en día pues tenemos la ventaja de que podemos descargar la Biblia en nuestro celular y podemos estar leyéndola ahí continuamente. La invitación es a esto, y también una observación de cuando bajemos una Biblia, pues nada más tengamos el cuidado de que sea una Biblia católica. Dice, descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver ahora, esto fue la nota que se dio y las antecedentes. Ahora vamos a ver propiamente lo que es esta festividad, y también vamos a ver en primer lugar la carta que da la doctrina, la Congregación de la Doctrina de la Fe, para que se instituyera esta fecha. Y después vamos a ver el documento con el cual se instituyó, que se llama el Aperit Ilis. Aperut Ilis. Dice, esta festividad, ya vimos, instituida por el Papa Francisco con esta carta apostólica en forma de motu propio, que fue publicada el 30 de septiembre de 2019 en la memoria litúrgica de San Jerónimo. Recordemos que el mes de septiembre es dedicado a la Biblia, y la fecha de San Jerónimo, que fue el que, tras, el que hizo la primera Biblia católica, ¿verdad? Que le hizo la traducción de la primera Biblia. Dice, el Papa pide que este domingo esté especialmente dedicado, y eso ya lo vimos. Dice también, subraya el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes, como lo afirma San Pablo en Romanos 10:17. La fe proviene de la escucha del mensaje, y la escucha por la palabra de Cristo. De aquí deriva la urgencia e importancia que los creyentes deben dar a la escucha de la palabra del Señor, tanto en la liturgia como en la oración y en la reflexión personal. El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración eucarística hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. Entonces, vimos celebración, reflexión y divulgación. Dice, por tanto, afirma el Papa, el día dedicado a la palabra de Dios no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año. Esto se pone de manifiesto la urgente necesidad de buscar familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en las comunidades creyentes. En consecuencia, para que el corazón no permanezca frío y los ojos cerrados y afectados por innumerables formas de ceguera, necesitamos estar en constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Y ahora vamos a ver el documento con que saca, en este caso, la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Este es el nombre de la congregación con el cual se da esta carta, que fue el 17 de diciembre del 2020. En este caso, el cardenal Robert Sara fue el que era el prefecto de esta congregación. Eh, en primer lugar, se da a conocer mediante esta carta que se instituye esta celebración. ¿Okay? Esto fue el 17 de diciembre del 2020. Acuérdense ustedes que el documento que veíamos antes fue en el 2019. ¿Qué dice esta carta? Dice lo siguiente. Nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir el pan y la palabra en la comunidad de los creyentes. Y aquí nos das varios puntos, vamos a ir a verlos cada uno. En primer lugar dice, por medio de las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Dios habla a su pueblo. Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La escucha del Evangelio, punto culminante de la liturgia de la palabra, se caracteriza por una particular veneración. Una de las posibilidades rituales adecuadas para el domingo podría ser la procesión de entrada con el evangeliario, o en ausencia del mismo, su colocación sobre el altar. El segundo punto dice, la ordenación de las lecturas bíblicas dispuestas por la Iglesia, por eso es necesario respetar las lecturas indicadas sin sustituirlas o suprimirlas, utilizando versiones de la Biblia aprobadas para el uso litúrgico. Tercer punto, se recomienda el canto del Salmo responsorial, respuesta de la Iglesia orante.
Por eso se ha de incrementar el servicio de salmistas en cada comunidad. Eso son lo que nos piden. Continuamos. En la homilía se exponen los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Los pastores son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Dice, particular importancia tiene el silencio, favorece la meditación, permite que se entienda que la palabra de Dios sea acogida interiormente por quien la escucha. Continuamos. Sexto punto, dice, la Iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes proclaman la palabra de Dios en la asamblea, sacerdotes, diáconos y lectores. Este ministerio requiere una específica preparación interior y exterior, la familiaridad con el texto que ha de ser proclamado, y la necesidad práctica en el modo de proclamarlo, evitando toda improvisación. Existe la posibilidad de introducir las lecturas con breves y oportunas moniciones. Por el valor que tiene la palabra de Dios, la Iglesia invita a cuidar el ambón desde el cual es proclamada. No se trata de un mueble funcional, sino un lugar apropiado a la dignidad de la palabra de Dios en correspondencia con el altar. Recordemos que en el presbiterio está el altar, está la credenza donde se ponen las cosas y está el ambón. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. En la instrucción general del misal romano nos dice que el ambón tiene, desde ahí donde se hace la palabra de Dios, tiene un lugar especial y se debe de cuidar. No se debe de evitar en todo momento, pues que más bien, se debe el ambón, perdón, solamente se debe de usar para proclamar la palabra de Dios. Se debe de evitar que se saque del contexto para lo cual está hecho el ambón, es decir, que desde ahí se hagan prédicas, que desde ahí se hagan otras cosas que no correspondan o no sean parte de la liturgia. Dice, y me dice aquí, no es aconsejable que se acceda a él para comentarios, avisos, dirección de canto, etcétera. O sea, fuera de la misa no se puede usar el ambón. Los libros que contienen los textos sagrados de la Sagrada Escritura suscitan en quienes la escuchan la veneración por el misterio de Dios que habla a su pueblo. Por eso se ha de cuidar su aspecto material y su buen uso. Es inadecuado recurrir a folletos, fotocopias o subsidios en sustitución de los libros litúrgicos. El 9 dice, en los días previos o sucesivos al domingo de la palabra de Dios, es conveniente promover encuentros formativos para poner de manifiesto el valor de la Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas. Puede ser una ocasión para conocer mejor cómo la Iglesia en oración lee la Sagrada Escritura con lectura continua, semicontinua, tipología, cuáles son los criterios de distribución litúrgica de los diversos libros bíblicos a lo largo del año y en sus tiempos, la estructura de sus ciclos dominicales y ferial. Recordemos, y aquí en este punto también hay que recordar que dentro de la liturgia se usan libros especiales, por ejemplo el misal romano, pero los libros que contienen las lecturas es el leccionario. El leccionario pues va de acuerdo, como dice aquí, a la estructura de los ciclos dominicales. Los ciclos dominicales conocemos que son el A, el B y el C, son tres. Y la estructura de las lecturas entre semana es el año par o impar. Entonces también aquí lo que nos está invitando es a que conozcamos bien esto, lo que es cómo están distribuidos esos textos, ¿verdad? Conocer bien cómo están formados el leccionario. Punto número 10 dice, el domingo de la palabra de Dios es también una ocasión propicia para profundizar en el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la liturgia de las horas, la oración de los salmos y cánticos de oficio, las lecturas bíblicas promoviendo la celebración comunitaria de laudes y vísperas, ¿verdad? Lo que se conoce como la liturgia de las horas. Termina esta carta diciendo, entre los numerosos santos y santas testigos todos del Evangelio de Jesucristo, puede ser propuesto como ejemplo San Jerónimo, por el gran amor que tuvo a la palabra de Dios. Como ha recordado recientemente el Papa Francisco,
él, San Jerónimo, un incansable estudioso, traductor, exégeta, profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada Escritura. Poniendo a la escucha, Jerónimo se encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también el rostro de Dios y los hermanos, y afinó su predilección por la vida comunitaria. Dice, esta nota a la luz del domingo de la palabra de Dios quiere reavivar la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestras vidas, de creyente a partir de su resonancia en la liturgia, que nos pone en diálogo vivo y permanente con Dios. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Esto se da en la sede de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos el 17 de diciembre del 2020 y firma el cardenal Roberto Sara, que es prefecto de esta congregación. Esta fue la carta introductoria que se da y ya ahora restaría pues ver esta carta apostólica con el cual se instituye el domingo de la palabra de Dios. Vamos a ir por partes. El día de hoy nos quedamos aquí y el día de mañana vamos a continuar analizando esta carta que nos va para entender muy bien esta celebración y también para llevarla a cabo. Pues bueno, queridos hermanos, el día de mañana, con el favor de Dios, estaremos realizando un nuevo video. Queda pendiente entonces continuar y estudiar lo que es esta carta. Los invito a seguir los próximos videos. Paz y bien. Por favor, también me gustaría que me ayudaran y comentaran qué están preparando para sus parroquias, qué es lo que están preparando para esta celebración. El Papa nos pide pues que se haga algo que resalte la importancia de las escrituras en la liturgia. Es la invitación, queridos hermanos, paz y bien para todos y con el favor de Dios nos vemos el día de mañana o en el próximo video. Paz y bien para todos. Gracias.